Buenas tardes, estimados clientes y amigos. Mi nombre es David Cuellar, soy el socio líder de la práctica de impuestos y servicios legales de PwC, y a nombre de todos mis socios y colaboradores de esta práctica, les doy la bienvenida al primer webcast de una serie que hemos preparado para acercarles información pertinente ante la crisis sanitaria y económica en que nos encontramos. El día de ayer, el presidente López Obrador presentó a la nación su plan económico para enfrentar los efectos de la pandemia global en que estamos inmersos. El enfoque de este gobierno es continuar con programas sociales y otorgar créditos blandos a los sectores menos favorecidos de la economía, pero desafortunadamente no se consideran estímulos fiscales ni diferimiento de obligaciones de pago de impuestos como lo han hecho otros países. Reiteró el presidente su compromiso de una devolución de saldos a favor de IVA con prontitud. Aquí es muy importante mencionar que ha sido de nuestro conocimiento por parte de diversos clientes que las autoridades han iniciado facultades de comprobación al haber solicitado estos saldos a favor de IVA, lo cual puede dilatar la devolución de los mismos, y esto será tratado en más detalle por nuestros panelistas. Esto fue a petición expresa del sector privado, pero no se dieron más datos de cómo operará esta facilidad. Esperemos contar con más información en los próximos días. A falta de estímulos, resulta crítico para todos los sectores productivos enfocarse en atacar los impactos de esta crisis, y en materia fiscal debemos estar atentos a diversos aspectos relacionados con la reforma fiscal 2020, la altísima volatilidad cambiaria, restricciones en disponibilidad de efectivo y, en general, la desaceleración de nuestra economía. También debemos considerar los aspectos legales y laborales relacionados con el cierre de actividades no esenciales. Sobre estos temas hablarán esta tarde nuestros socios Carlos Orel Martínez, Raúl Sicilia y Pilar López. Durante la presentación tendrán la oportunidad de realizar preguntas sobre los temas aquí expuestos, a las que daremos respuestas a la brevedad posible. Los invitamos a consultar nuestra página web www.pwc.com/mx, donde encontrarán información actualizada sobre los temas relevantes en estos momentos de crisis. Sin más preámbulo, los dejo con Carlos Orel Martínez. Gracias, David, y gracias a todos por su atención y por su participación en esta sesión. Como bien decía David, la intención de esta sesión es compartir con ustedes los temas principales que hemos estado viendo en las últimas semanas respecto a los impactos económicos que está teniendo esta crisis y compartir con ustedes algunas como especie de tips de cuáles son esos temas, cuáles son las potenciales consecuencias fiscales que podrían acarrear. Eh, Enfatizar que tal vez, si bien algunos de ellos van a tener sus efectos hasta la declaración anual de este año, hay algunas acciones y algunas posturas, algunas interpretaciones que deberíamos estar ya revisando, evaluando e identificando en el tiempo cuándo sería el momento adecuado de tomar esas acciones, puesto que hay algunas que de esperarse hasta el final del año podríamos ya estar fuera de tiempo para poder mitigar algunos de los efectos. ¿De qué vamos a hablar en esta sesión? Y solamente son ejemplos de algunos de los temas que quisimos esquematizar de esta forma, aunque puedan haber muchos otros que seguramente ustedes ya habrán identificado o estén evaluando. El primero, el efecto que ya estamos viviendo muchos en el tema de la liquidez dentro de los grupos, al no tener prácticamente actividades de negocio, no tener ingresos, no tener la cobranza en la misma velocidad y de lo normal, y qué podemos hacer, o qué potenciales acciones, no necesariamente fiscales, sino financieras, podrían estarse implementando, y cuál sería su impacto fiscal. El segundo, como ya todos ustedes saben, el tema de la devaluación de nuestra moneda, y que también qué problemas podríamos enfrentar y potenciales soluciones al mismo. Aquellas empresas con una gran cantidad de financiamiento se van a ver seriamente afectadas por nuestras reglas internas que no están cambiando, por la falta de estímulos, y agravado tanto por la devaluación como por la restricción en la deducción de intereses. Un cuarto tema va a ser pues, qué podemos ir viendo por esta reducción de operaciones y de ingresos, inclusive en el tema de
de qué podemos enfrentar en el caso de pagos, tanto partes relacionadas como a terceros. Y finalmente Piri nos va a hacer el favor de darnos unos comentarios generales de aspectos legales que también hemos identificado. En muchos de estos temas vamos a ver algunos aspectos que no son del día a día, no son recurrentes, algunas cosas que tal vez no habíamos pensado que alguna vez íbamos a enfrentar y que es importante recordarlas o tenerlas en nuestro checklist por si nos llegamos a ver la necesidad de tomar acciones. La siguiente, por favor, Dani. ¿Qué podemos ir viendo en cuanto al problema de liquidez que podemos enfrentar? Una primera potencial decisión que pudiéramos tener en sus compañías es generar esa liquidez que nos está faltando. Y una posibilidad es hacerlo a través de un factoraje financiero. Que sabemos tiene un costo, pero que nos permitiría tener efectivo de manera inmediata y tal vez con menos requisitos o menos más rápido que respecto a un préstamo bancario. ¿Qué tenemos que ver en el caso de querer realizar un factoraje financiero? Uno, que el cargo que nos hagan va a ser una deducción como un interés. Como tal, si ese interés lo está obteniendo un residente en el extranjero, que es quien está comprando mis cuentas por cobrar, habría una tasa de retención. En nuestra legislación ya se establece una tasa del 10% en el caso de adquisición de derechos de crédito, sin necesidad de recurrir a tratados fiscales. Entonces, es algo que les comentaba, tal vez no es tan común y que nos sirve para tener ahí presente de que nos facilita todavía nuestra legislación local tener una tasa reducida de retención. Y algo importante también a tomar en cuenta es el IVA. Normalmente en una enajenación de cuentas por cobrar a través del factoraje financiero, de los recursos que recibimos deberíamos reconocer inmediatamente el cobro del IVA. Sin embargo, la legislación del IVA también me permite tomar una elección y de tal forma que el IVA se cause no en el momento en que se haga el factoraje, sino hasta que se haga el cobro efectivo al cliente con el que generamos la cuenta por cobrar. Hay una serie de controles que hay que establecer, comunicación con la empresa de factoraje para poder ir identificando esos cobros e ir haciendo el control de la causación del IVA, pero es algo que nos podría ayudar desde el punto de vista financiero a no distraer recursos a un pago de IVA inmediato, sino hasta el momento en que se hagan el cobro de esas cuentas por cobrar. Un segundo tema que estoy seguro que no es algo recurrente en su día a día y esperemos que no sea tan necesario, pero que se podría llegar a dar, es el de pagos en especie. Ante la falta de efectivo, poder implementar con nuestros clientes o proveedores la posibilidad de recibir pagos en especie. Al respecto hay que recordar que en un pago en especie hay prácticamente una doble enajenación cuando estamos hablando de bienes, en donde ambas partes tienen que determinar si hubo una ganancia o no a través de ese pago en especie, y para ello se necesita un avalúo de los bienes que se están enajenando a través de pago en especie para después determinar los efectos fiscales. Entonces también hay que tener esto en cuenta y también con las complicaciones que hoy tenemos para poder conseguir los servicios de una manera más expedita, pues tomar en cuenta que si vamos a hacer estos pagos en especie, al menos el avalúo sí va a ser algo necesario para determinar los efectos fiscales. Un tercer tema que podríamos ir evaluando para aquellas compañías que tienen subsidiarias en el extranjero es identificar si aquellas subsidiarias tienen excedentes de efectivo, si es que llegan a existir, y que quisiéramos repatriar a México de tal forma que podamos utilizar ese efectivo en la sobrevivencia del negocio en México. Y esto nos va a obligar a hacer toda nuestra evaluación de cómo acreditar los impuestos que se hayan pagado en el extranjero, tal vez reducir tasas de retención, identificar de qué años se están repartiendo las utilidades para entonces ver cuánto es el impuesto que se pagó. Hay una distorsión importante cuando hablamos de acreditamientos de impuestos pagados en el extranjero en la mecánica de cálculo, porque para convertir el ingreso a pesos necesitamos utilizar el tipo de cambio prácticamente en el momento en que recibimos el ingreso, mientras que en el caso de dividendos la
la conversión de los impuestos pagados en el extranjero se hace tomando el tipo de cambio del último día del año en el que se generó el ingreso, y eso puede ser hasta 5, 6, 7 años atrás, de tal forma que no sea completamente justo que para el ingreso se utilice el tipo de cambio de 25 como tenemos hoy, y que para convertir el impuesto a pesos mexicanos utilicemos 18, 19 en el pasado. Eso nos puede generar un pago adicional de impuestos en México, a pesar de que en el extranjero se haya pagado más de nuestro 30% de nuestra tasa corporativa, y habrá que evaluar si es la forma más eficiente de traer recursos a México o no. Otro tema sería el contrario, si somos parte de un grupo multinacional y que nos soliciten la distribución de utilidades a nuestros accionistas del extranjero, una forma también que eficiente de hacerlo es tratando de reducir al máximo las tasas de retención. Y para esto tenemos dos mecanismos básicamente en nuestra legislación. Una, ver si tenemos todavía utilidades anteriores al año 2014 que no los alcanza la retención de la distribución, o en su caso aplicar tratados fiscales, solo que para efectos de los tratados pues hay una serie de requisitos formales que hay que cumplir, desde tener una constancia de residencia fiscal de quien va a recibir el dividendo, ver su porcentaje de participación accionaria, el periodo de tenencia accionaria, la cláusula de limitación de beneficios en algunos tratados, quién es el beneficiario efectivo y demás, y, y que debemos de tener muy documentado, y no solamente en esto, sino en todos los puntos que vamos a revisar, porque finalmente no sería extraño que en un futuro hubiera auditorías revisando todas estas transacciones, y lo más sano es tener desde el inicio un archivo con toda la documentación al día. Otra puede ser la transferencia o obtención de recursos a través de un cash pooling. El cash pooling tiene muchos temas a evaluar de inicio, no solamente con la transferencia, sino cómo cubrimos el tema de créditos respaldados, con las reglas de la reforma fiscal 2020, si no estamos haciendo pagos que califiquen como refipre, si califican como refipre, tal vez en la obtención de recursos del extranjero los intereses se puedan convertir en un concepto no deducible, y habrá que evaluar cómo mitigar estos efectos, qué tasas de retenciones se van a aplicar, y para identificar quién es el beneficiario efectivo tanto del receptor como del pagador. Le aplicaría tanto al que recibe como al que paga el interés a través del cash pooling. Entonces hay una serie de cosas ahí que se pueden originar, y que es muy sano también ir revisando y documentando. Y un último punto, que es cuando no tenemos suficientes utilidades financieras, o también suficientes cufines para poder hacer un reparto de dividendos de una manera eficiente, muchas veces nos piden prestar a socios o accionistas, ya sea con recursos propios o a través de recursos tomados de un tercero, como puede ser un banco. Y recordar que en estos casos hay unas reglas que nos reclasificarían esos préstamos a socios o accionistas como un dividendo ficto, y que si tomamos recursos también de préstamos de terceros, pudieran los intereses ser no deducibles, e inclusive reportarse en una declaración de operaciones relevantes. Entonces hay muchos detalles que hay que revisar, que no son del día a día, y que todo este tipo de situaciones que no son recurrentes se nos pueden llegar a dar en las próximas semanas. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos ver en cuanto al tema de la devaluación? Además de que ya debemos más si es que tenemos los préstamos en dólares. Que con nuestras reglas un poco restrictivas en materia de deducción de intereses, y combinando lo que ya traíamos en el pasado con lo que tenemos con la reforma fiscal 2020, lo primero es, el primer efecto que seguramente vamos a tener es un incremento en mi deuda que tengo en moneda extranjera, pero combinado con un incremento también en mis deducciones por las pérdidas cambiarias, lo cual me puede originar pérdidas contables o reducciones de mis utilidades contables, de tal forma que mi comparación de 3:1 de relación pasivo-capital para determinar si hay intereses no deducibles se puede hacer ahora más
más evidente. De igual forma, esa combinación de tener pérdidas cambiarias, que son intereses para efectos de la reforma fiscal 2020, normalmente, y con una disminución de mi utilidad fiscal por esta disminución de las operaciones de la empresa, también pueden poner en una complicación el monto máximo que yo puedo deducir del 30% de mi utilidad fiscal ajustada. Y se recordarán que tengo que hacer los dos cálculos, el de la capitalización insuficiente y ese 30% de utilidad fiscal ajustada, y tomar como no deducible el mayor de los dos. Esto puede ser algo que al principio del año en nuestras estimaciones no lo íbamos a enfrentar, pero con las nuevas circunstancias económicas y del negocio vale la pena retomarlo y revisar si tenemos que tomar alguna opción, ya sea de capitalizar parte de las utilidades, ya sea el repagar, si es que tenemos algún flujo para hacer un repago de estos préstamos, o inclusive, y es algo que ahorita lo pediría a Raúl que nos platique un poco, la posibilidad de que tuviéramos algunos meses con un periodo de gracia en el que no se pagaran los intereses, pero que tampoco se devengaran, a fin de mitigar este efecto de no deducibilidad, por lo menos en el periodo en el que esté el negocio sin funcionamiento. No sé si, Raúl, nos puedes platicar algo de esta parte. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Definitivamente en estos momentos en donde estamos inmersos en una crisis económica, las operaciones entre partes relacionadas y las políticas de precios de transferencia que normalmente conocemos en una circunstancia normal, pues se van a ver muy estresadas, ¿no? Se van a ver muy estresadas y los corporativos van a tratar de hacerse del mayor número de recursos posibles a través de diferentes medios y de diferentes vías. Y muchas de esos recursos y de esas operaciones entre partes relacionadas van a tener que ser evaluadas en este nuevo contexto, en el contexto en el que nos encontramos ahorita. Y como bien comentaba, sí, eventualmente en algunos casos sería válido poder revisar esos periodos de gracia en los préstamos, en donde no se generen, no se devenguen, no se paguen intereses, dadas las circunstancias actuales. Y también quisiera comentar un poco en relación a los temas que comentabas anteriormente en relación a liquidez, o a los problemas de liquidez que pueden ir enfrentando las empresas. Una forma que es muy común que los corporativos se hagan de recursos de sus diferentes subsidiarias, considerando que México es un país más inbound que outbound, es a través de cargos de servicios. Que estamos estimando pudiera verse incrementado a las subsidiarias de estas empresas aquí en México, para que esos corporativos se hagan de los recursos que están requiriendo en los países donde se ubiquen, ¿no? Correcto. Y vamos a ver que muchas de las cosas que vamos a platicar en cuanto a deducciones, esta parte de transferencia, de no devengar intereses y demás, puede tener su sustento en un concepto que tradicionalmente no aplicamos, que es el de tener pérdidas o tener consecuencias por tener una situación de fuerza mayor como la que estamos enfrentando. Pili nos va a abundar un poco más tarde de la parte legal de este concepto, pero también es tenerlo presente para que, porque se va a necesitar documentar apropiadamente la situación de fuerza mayor que podemos estar enfrentando para justificar
estos cambios en el tema de precios de transferencia o deducciones en particular que queramos solicitar. La siguiente, temas de financiamiento, que ya habíamos comentado un poquito de estos efectos que se va a dar por la devaluación en temas de financiamiento. Algunas otras consideraciones, y un poco ya nos empezó a hablar esto Raúl, el sentarnos otra vez a revisar si las condiciones de nuestros préstamos están o no a valores de mercado. Porque cuando se originó el préstamo, la situación financiera de la empresa y la situación económica del país era completamente diferente a la que estamos viviendo hoy. Y entonces esto nos podría obligar, y Raúl, ahorita si quieres nos abonas un poquito más, a qué va a pasar desde el punto de vista del análisis de transferencia respecto a estas condiciones de mercado. Otra situación que podemos enfrentar es ante la necesidad de hacer una priorización de hacia dónde dirigir nuestros recursos limitados que vamos a tener en estos meses. Tal vez lo que menos quisiéramos es estar generando retenciones o generando pagos que no sean indispensables. Y en el caso de intereses, aparte del periodo de gracia, pues podemos pensar también en extender los plazos de las fechas de exigibilidad en nuestros contratos a fin con la justificación de la situación actual, poder mover esa exigibilidad del pago a un momento posterior. Y todo esto con el afán de tener más recursos disponibles para lo más necesario e inmediato. No sé si Raúl nos puedas apoyar un poquito con esto de las condiciones de los valores de mercado. En este caso es financiamiento, pero yo creo que muchos de los conceptos de pago al extranjero, como empezaste ya a comentar, va a ser esencial hacer esta documentación del antes y después del COVID. Definitivamente, Carlos. Yo creo que aquí, si recuerdan, precios de transferencia evalúa que las operaciones entre partes relacionadas se lleven a cabo a valores y en condiciones de mercado. Ahorita tenemos muchos factores, o estamos enfrentando muchos factores que pueden impactar en los resultados y la situación de las empresas. En el caso específico de los financiamientos, a lo mejor se tiene la idea que parcialmente es cierta, que mientras la tasa de interés esté a valores de mercado, tengamos tasas de interés comparables, pues ya cumplimos con los temas de precios de transferencia. Sin embargo, también se tienen que analizar las condiciones contractuales y las circunstancias económicas. Entonces, en este sentido, se tendrá que hacer un análisis más holístico para determinar si alguna de estas estrategias, como el no pago de intereses o el no devengo de intereses, está sustentado conforme a las condiciones de mercado, ¿sí? Y esto también, como lo comentabas, se ve en otros aspectos, no solo en la parte de los financiamientos, se ve en la propia parte de la producción, en los temas, y lo vamos a ver un poco más adelante, de la capacidad ociosa que estamos generando en este momento. Todos esos elementos se tendrán que tomar en consideración para reevaluar las nuevas condiciones de esas transacciones que tenemos con nuestras partes relacionadas. Gracias, Raúl. ¿Podemos pasar a la siguiente, Dani? ¿Qué otras cosas podemos ir viendo en materia o como consecuencia de la reducción de nuestras operaciones, de nuestros ingresos, de nuestros flujos? Una que es inmediata para varias compañías es la necesidad que tuvieron ante el cierre del negocio a tal vez tomar la decisión de deducir o de donar, sobre todo alimentos que son de corto periodo de vida. Hay que recordar que todavía existe un decreto de hace varios años que nos otorga una deducción adicional del 5% del costo de lo vendido respecto a esa donación de alimentos cuando lo hacemos a
entidades que son donatarias autorizadas. Esto fue tal vez una situación que ya se vivió hace 2 o 3 semanas, pero si tuvieran ustedes todavía alimentos que quisieran donar o por la operación, o si en un futuro hubiera otras medidas que nos ocasionara cerrar algunos negocios adicionales y tenemos la necesidad de donar los alimentos, tener presente que tenemos esa deducción adicional siempre y cuando se cumplieran ciertos requisitos. La poca movilidad en nuestro inventario también podría originar que parte de ellos tuvieran una baja de valor al final del año, por cuestiones de temporada, por cuestiones de obsolescencia, por la cuestión de que cada negocio en particular pudiera estar sufriendo. Habrá que recordar que con un análisis técnico adecuado, esa baja de valor de inventarios también podría ser una deducción que pudiéramos tener al final del año, que no son de las que tenemos en forma recurrente. Temas que tal vez no quisiéramos enfrentar mucho, pero esta falta de liquidez seguramente va a originar un problema de morosidad con nuestros clientes, y recordar por ahí que hay una serie de requisitos y reglas para poder aplicar la deducción de cuentas incobrables. Y en el caso tal vez de no llegar a una situación legal para la incobrabilidad de estas cuentas, en algunos casos estamos viendo que pudiera existir la necesidad o la flexibilidad para otorgar descuentos adicionales, sobre todo cuando se trata de pronto pago o enfrentar cancelaciones de ventas por la situación que estamos viviendo, o bonificaciones adicionales, y todos ellos también son una deducción válida o una reversión del ingreso que, si la documentamos adecuadamente y tenemos todos los requisitos cumplidos, podrían reducir nuestra base fiscal al final del año. Y lo mismo con las devoluciones, ya que nuestros clientes también tienen cerrados sus negocios y probablemente no puedan pagarnos los inventarios que hayan adquirido y decidan devolverlos, es también una deducción que podemos estar reclamando tanto a nivel anual, y vamos a ver un poco más tarde tal vez la acción más inmediata también a seguir después de la deducción de la donación de alimentos, es el tema de la disminución de pagos provisionales, y eso ya está cada vez más cercano. Si necesitamos reducir nuestra planta laboral, pues cualquier indemnización que paguemos por la terminación de la relación laboral nos origina tanto una deducción como una serie de requisitos de retención que deberemos de cubrir, emisión de CFDIs y demás. Esta baja también de operaciones me podría originar que en algún momento dado si necesito estar pagando todavía algunos proveedores sin tener ingresos cobrados en el mes de abril o los siguientes, tener saldos a favor de IVA que necesitaremos solicitar en devolución tan pronto como tengamos la documentación correspondiente debidamente recabada. Lo que les di hace rato, las pérdidas por fuerza mayor, desde los saqueos que estamos viendo en algunas tiendas, algunos robos o algunos otros conceptos que con la justificación de la situación que estamos viviendo pudieron originarnos unas pérdidas, y que es un concepto deducible en nuestra legislación. Y en el peor de los casos, que tuviéramos la necesidad de enfrentar una disolución o liquidación de algunas de las sociedades del grupo, ese es un mecanismo, un procedimiento legal que debe de tener ciertos requisitos a cumplir, ciertos mecanismos que se deben de llevar a cabo, y que no son cosas que todos los días hayamos enfrentado. ¿A qué nos puede llevar esto? A la necesidad, y yo creo que va a ser masiva en el mes de julio, de presentar solicitudes de disminución de pagos provisionales. Hay otros países donde ya han adoptado el beneficio o el estímulo para los contribuyentes de que puedan solicitar esta disminución sin la necesidad de una autorización previa. Como ustedes saben, hasta ahorita no hay cambios en o estímulos que se hayan otorgado a nivel del Ejecutivo, y entonces pues
necesitamos continuar con las mismas reglas que hoy hay en la ley actual, y que entre ellas es obtener esta aprobación de parte de la autoridad fiscal. Esto lo va a complicar desde el punto de vista de la autoridad, de cómo va a poder solucionar la gran cantidad de información que van a recibir. Y pues la recomendación es pues empezar a trabajar con las estimaciones, con escenarios optimistas, pesimistas, intermedios, y tener lista esas estimaciones considerando todas estas deducciones adicionales que estamos platicando, para tener la estimación más a, a, lógica posible, para que en el mes de julio podamos presentar nuestras solicitudes de manera inmediata. Y hacia el final del año también ese mecanismo de poder anticipar la presentación de la declaración del ejercicio, a fin de que si tenemos algún saldo a favor, poderlo compensar inmediatamente con los pagos del 2021, o inclusive tal vez evitar el pago provisional en el mes de diciembre de este año. Sí, la recomendación de la documentación de todas las deducciones que no son recurrentes, tener presente por ahí que hay una posibilidad de actualizar el costo de lo vendido, que nos podría dar una deducción adicional con base en algunos precedentes que hay en cortes. Tomar conciencia que tal vez si tenemos pérdidas fiscales, la amortización se puede hacer todavía más lenta por los impactos a mediano y largo plazo que puede tener esta crisis, y entonces tomar acciones para diferir tal vez la deducción de algunos conceptos, de revisar nuestros impuestos diferidos para ver si están adecuadamente calculados o hay que hacer algún ajuste, entre otras cosas que podemos ir revisando. Revisar si hay estímulos fiscales de los pocos que hay en la ley de ingresos o en la ley de impuesto de la renta, que pudieran ser aplicables a nuestras operaciones, y en el caso de anticipos que se reciban, identificar los requisitos que pudiéramos implementar para, en lugar de acumular la totalidad de la contraprestación pactada, solamente el efectivo recibido. La siguiente, por favor. Si me permites, Carlos, un comentario aquí. Claro. Es bien importante que ahorita que estamos en esta situación, tengamos bien documentado temas como capacidad instalada, que no estamos utilizando, temas como los gastos extraordinarios, si en su caso se dan por tener que despedir personal o reducir la planta laboral, bien cuantificados los impactos del tipo de cambio en nuestro costo de ventas, en la adquisición de insumos de procedencia extranjera, porque todos estos temas nos pueden impactar los análisis de precios de transferencia del año 2020. Y eventualmente se tendrán que hacer ajustes específicos, ajustes particulares para cada uno de los clientes, para cada una de las diferentes industrias, para reconocer esos efectos extraordinarios. Creo que también es importante mencionar aquellas empresas empresas maquiladoras o empresas que tienen una resolución de precios de transferencia vigente o en negociación, que a lo mejor se podría revisar las condiciones de esa resolución, de ese APA, con las autoridades. Se podría, si la tenemos en negociación, se podría incorporar estos efectos de la situación actual, capacidad instalada no utilizada, gastos extraordinarios, temas de tipo de cambio, en las negociaciones con las autoridades fiscales. Estas circunstancias nos van a cambiar en forma radical la forma que comúnmente conocemos se va haciendo la documentación de precios de transferencia. Gracias, Raúl. Y la siguiente lámina, que es la última que tengo que compartir con ustedes,
E insisto, no son los únicos temas, hay muchos otros que seguramente se irán presentando en el día a día, pero ahora compartir con ustedes los que vemos más evidentes o más importantes. Y en el caso de cuentas por pagar, un poquito reiterar lo que ya habíamos visto en intereses, que en cuanto a la exigibilidad de la retención, eh, exigible del pago que me origine la retención correspondiente, revisar si podemos extender esa fecha de exigibilidad. Y no estoy hablando solamente de partes relacionadas, sino también con terceros, donde habrá que ver con nuestros abogados y negociar con nuestros proveedores esta posibilidad, dadas las circunstancias que se están viviendo no solamente en México, sino a nivel mundial. Si hay falta de recursos para el pago de compromisos con los periodos de gracia, e insisto, puede ser con terceros también, y lo estamos viendo ya entre terceros por las circunstancias actuales, inclusive argumentar el tema de fuerza mayor para negociar esta posibilidad de periodos de gracia. Un tema que por ahí está un poco escondido, pero como parte de la reforma fiscal 2020, si recuerdan, tenemos que determinar si los pagos que yo hago a mi parte de relación al residente del extranjero califican o no dentro del tema de régimen fiscal preferente para ver si pueden ser deducibles o no en México. Y esto que empezamos en enero, febrero a hacer esas evaluaciones, eh, hoy en día se van a tener que retomar porque a diferencia de México, muchos países sí están otorgando estímulos a sus contribuyentes y si estos estímulos eh, me generaran una reducción en el impuesto efectivo pagado en el extranjero, lo que originalmente no era refipre se puede convertir en refipre por esa distorsión entre el gobierno extranjero que está otorgando este beneficio reducción y la postura de nuestro ejecutivo de no otorgar beneficios para México. También tenemos por ahí una disposición que habla de deudas no cubiertas. En el caso de que tengamos un pasivo y que haya transcurrido un año de plazo desde que se inició el periodo de morosidad, esto me puede originar un ingreso acumulable que tradicionalmente tenemos controlado para que no suceda, pero si ya tenemos por ahí pasivos viejos o intermedios y esta crisis se va más a varios meses y se va a cumplir el año de morosidad, lo mejor es tal vez extender esa fecha o negociar algo o alguna quita o un descuento o algún pago en especie. Hay varias cosas que se pueden revisar con tal de no tener esta consecuencia de tener un ingreso por no haber pagado mi deuda a tiempo. Y lo mismo, si tengo si por esta situación mis acreedores me condonan deudas, tener presente que esa condonación va a tener un efecto de acumulación en mis resultados. Con esto concluí los temas fiscales y los dejaría con Pilar López para que nos hable de los temas legales. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas tardes, clientes y amigos. Muchas gracias por conectarse a este Webex. Y a mí me toca platicar de los aspectos legales. Son muchos los temas que hay que abordar. Dani, la siguiente, por favor. Pero bueno, quisimos resumir en esta plática los que consideramos para ustedes ahorita más relevantes. Aquí, como todos saben, el 30 de marzo se publicó ya el acuerdo por el que se declara la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y en consecuencia se ordena suspender de manera inmediata hasta el 30 de abril lo que serían las labores no esenciales en sectores públicos, privados y en temas sociales para mitigar el contagio y la dispersión del COVID-19. Aquí hay muchas dudas en relación con el tema de qué son o qué se entienden por actividades esenciales. Obviamente se está estableciendo como tales aquellas que son necesarias para atender la emergencia sanitaria, las que involucran temas de seguridad pública y dentro de las que pueden ustedes ver ahí enlistadas y que de hecho han estado saliendo varios documentos, destaca el tema de la recaudación tributaria. Entonces, como podrán saber,
la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, sigue ejerciendo facultades de comprobación, sigue recaudando, y bueno, pues tenemos todavía hasta el 30 de abril el plazo para la presentación de declaraciones de personas físicas. Entonces pues no se prevé o se vislumbra que vaya a haber un cambio en esas fechas. En relación con otros aspectos que se han dado derivado de estas contingencias, Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como tribunales federales, locales y administrativos, sí suspendieron labores, por lo que los plazos procesales y todo lo que tiene que ver con trámites ante ellos está suspendido. En principio, de acuerdo con lo que ellos emitieron a nivel del Poder Judicial de la Federación, es hasta el 19 de abril, pero viendo el decreto que salió publicado con posterioridad, lo que se visualiza es que probablemente esta suspensión también se vaya hasta el 30 de abril. Y aquí, pues obviamente hay temas que tenemos que considerar al estar las autoridades tributarias principalmente todavía laborando, y de eso platicaré un poquito más adelante. Dani, la siguiente, por favor. En el tema de aspectos laborales, ante la declaratoria de emergencia sanitaria por fuerza mayor, tenemos que hacer como empresas análisis muy minuciosos de qué impacto tiene esto desde la perspectiva laboral. Cómo podemos mantener a nuestros trabajadores, y aquí lo que te pide este decreto, al haber quedado regulado de la manera como quedó a través del concepto de fuerza mayor, es que se siga manteniendo un pago de un salario normal, como lo establece hasta ahorita nuestros contratos individuales o colectivos. Y bueno, pues por lo tanto no podemos entrar, o esa es la interpretación más conservadora, no podemos entrar a algún tipo de negociación para reducir el salario mínimo, como te lo prevén otras disposiciones legales. Sin embargo, creo que sí vale la pena que como empresas hagamos toda una evaluación de si realmente nosotros podemos mantener abierta nuestra planta productiva, si estamos en alguna de las secciones para considerarnos que somos esenciales, y sobre todo si podemos cumplir con los lineamientos que se están estableciendo, como el no tener en una misma ubicación cerrada a más de 50 personas, y podemos seguir todos los lineamientos para mantener a nuestro personal a salvo. Aquí vale la pena comentarles que todas estas medidas de control pues van a estar siendo seguramente verificadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de visitas de verificación. Entonces necesitamos tener perfectamente analizado y documentado este tema para beneficio de tener una buena defensa en caso de que nos quieran venir a sancionar o imponer alguna multa. Por ahí también vale la pena que comentemos en temas de información que se recaba tanto de nuestro personal como de proveedores, información que puede ser sensible por todo lo que se está tomando ahorita de temperatura y temas de salud. El INAI está previendo que se tengan medidas para control de la información, para que se respete la privacidad. Entonces ahí también les pedimos por favor que hagan un análisis de sus controles a efecto de evitar tener una sanción por ese lado. Adicionalmente, y para efecto de muchas empresas, en cuanto a esta situación de tener que parar de actividad, sabemos que es un tema complejo y complicado, y muchas empresas están evaluando el interponer medios legales de defensa, esto es ir a un amparo contra este decreto que salió el 30, en donde se busque atacar la suspensión de actividades, este paro de actividades que puede provocar para las empresas ciertos problemas. Sin embargo, nosotros somos de la idea de que antes de pensar en un medio legal de defensa como este, primero se haga una evaluación muy puntual del efecto que puede tener dentro de la compañía el mantener las actividades, el verificar si contamos con todos ahora sí que con todo lo que se requiere para cuidar la salud de nuestro personal, y en función de eso ya se tomaría una decisión pues bastante razonada, porque son temas de administración de riesgos que antes de tomarlos creemos que vale la pena que se busque tener perfectamente bien delineada la estrategia. Si podemos cambiar a la lámina de aspectos societarios, aquí me gustaría también no solamente que en este análisis se vea la parte
laboral, que yo creo que es uno de los temas muy sensibles para la mayor parte de nuestros clientes y amigos, pero también los invitaríamos a reflexionar respecto de algunos impactos que este decreto puede tener desde la perspectiva societaria y también desde la perspectiva corporativa y contractual. Aquí, como muchos de ustedes saben, hay que analizar alternativas para ver cómo se puede hacer la aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal anterior, así como el reporte anual de la administración de la sociedad. Creo que es importante que se haga una evaluación para ver cómo podríamos estar cumpliendo, si a través de reuniones virtuales, esta situación. Y bueno, pues yo les recomiendo que pudiéramos estar en contacto con los abogados corporativistas que manejan esta parte para que pudieran darles las mejores recomendaciones que les permitan tener pues buenas decisiones de cómo llevar a cabo estas aprobaciones. También vale la pena tener en el radar en temas de actividades esenciales o no, desde la perspectiva contractual, un análisis de sus contratos, una evaluación en relación con el tema de cumplimiento de obligaciones contractuales, el poder saber cómo están pactados estas para efecto de determinar si podemos llegar a un tema de incumplimiento, si podríamos estar sustentando causas de fuerza mayor, algún tipo de adenda o algo que nos permita hacer modificaciones a las condiciones contractuales que tenemos celebradas, no solamente entre partes relacionadas, como lo comentaba hace un rato Carlos. El tema de partes relacionadas es sensible y se requiere, pues, obviamente, el visto bueno de sus áreas de precios de transferencia para efectos de ver que todas estas operaciones, pues, realmente no se vayan a considerar como que derivado de la situación quedaron fuera de valores de mercado. Pero también con nuestros terceros, creo que es momento de revisar los clausulados de los contratos para efecto de podernos sentar a hacer una adecuada negociación con clientes, con proveedores, a efecto de que podamos determinar si puede haber, por ejemplo, en temas de arrendamiento, algún tipo de plan que nos lleve a hacer pagos diferidos o alguna situación que nos permita modificar las fechas de cumplimiento de las obligaciones como normalmente las tenemos actualizadas o plasmadas en los contratos. Y creo que en el tema de fuerza mayor, una de las partes fundamentales que debemos traer a la mesa es que no es que por la sola emisión del decreto ya se considera que hay causa de fuerza mayor. Es un tema que debe quedar perfectamente analizado a la luz de los contratos, a la luz del caso particular de la empresa, a la luz de la situación particular que se está viviendo y en función de eso poder, una vez hecho este análisis, determinar de qué manera vamos a exponer la situación hacia clientes y proveedores por potenciales incumplimientos con el contrato. Entonces, también les recomendamos aquí que evalúen los términos y condiciones de sus pólizas de fianza contratadas por la sociedad para efecto de poder visualizar algún tipo de problemática que pudiera presentarse ahí, o si nuestras pólizas están cubriendo todos los aspectos que nosotros consideramos que se están cubriendo. Y bueno, si pudiéramos, por favor, un poco más adelante, también en la siguiente lámina, temas de aspectos fiscales relevantes. A la fecha no se suspenden plazos legales ni procedimientos ante la autoridad hacendaria. Esto, como les comentaba, tienen temas relevantes para efectos de las compañías porque ahí se siguen practicando visitas domiciliarias, se siguen practicando revisiones de gabinete, todo el ejercicio de facultades de comprobación se está tramitando de la misma manera y entonces aquí hemos recibido por parte de nuestros clientes y amigos dudas respecto si en contra de este tipo de actuaciones pudiéramos hacer algo. Lo primero que podríamos hacer es presentar un escrito ante la propia autoridad solicitando la suspensión, sobre todo aquellas suspensión de los actos que están llevando a cabo de fiscalización, sobre todo en aquellas empresas que por no ser esenciales tuvieron que cerrar sus plantas productivas y sus oficinas y por lo tanto no pueden atender las visitas que están llevando a cabo las autoridades. En ese supuesto, en caso de que la autoridad decida no suspender sus actividades en específico respecto a los temas o de los escritos que se están presentando, se podría evaluar
la posibilidad de presentar un amparo indirecto ante los juzgados de distrito, que si bien están cerrados por temas de la propia contingencia, ellos sí tienen guardias y se establecieron por puntos específicos por los cuales cuando se requiere de la suspensión en materia de amparo, sí procede la presentación de este tipo de medio de defensa. O también podríamos acudir a una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Creo que son los temas que debemos tener en el radar para efectos de saber cómo actuar y la verdad es que creo que habrá que analizar el caso particular de cada uno, pero creo que sí es importante el poder tener en nuestra mente que sí hay acciones que se pueden hacer, no obstante que los tribunales ahorita están cerrados, y creo que eso es muy válido y muy importante que los clientes lo tengan en mente. Ahora, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sacó un acuerdo interno que de hecho entró en vigor a partir del día de hoy, 6 de abril, y ahí lo que nos dice es no que esté suspendiendo actividades, sino que sus actividades se van a atender a través de medios electrónicos. Esto para facilitar a los contribuyentes que sigan teniendo acceso a la Procuraduría para pues poder presentar acuerdos conclusivos, para presentar quejas o cualquier tipo de acto que se requiera ante ellos, pero cuidando siempre el tema de salud. Aquí también es importante tenerlo en mente porque, como decía, las quejas pueden ser un procedimiento que podamos utilizar para frenar la actividad que sigue teniendo el SAT en materia de fiscalización. Ahora, en relación con el tema del SAT, también quiero, hace un momento David Cuellar nos señalaba en temas de devoluciones de IVA, el presidente había comentado que se iban a acelerar. Sin embargo, hemos tenido conocimiento por parte de algunos de nuestros clientes y amigos que nos han compartido que justamente se iniciaron recientemente el ejercicio de facultades de comprobación en términos del artículo 22 para revisar la procedencia de los saldos, y esto pareciera una contradicción en relación con el tema de acelerar devoluciones. Creo que es importante que lo tengamos en mente, creo que es importante que tratemos de empujar con las autoridades que estos periodos de revisión de ejercicio de facultades para verificar la procedencia de saldos no se extienda del primer plazo que tienen, que es el de 90 días, que no se nos vaya a 180, porque ya de por sí 90 días no implica que sea un proceso muy acelerado, y pues esperemos que realmente las autoridades sean sensibles ante esta situación. Es altamente probable que el inicio de facultades de comprobación ya estuviera planeado por parte de las autoridades por un tema de plazos, pero tratemos de comentar estos temas con ellas o con las autoridades para efecto de tratar de que estos plazos sean los menores. Ahora, en relación con temas del Instituto Mexicano del Seguro Social, también ahí se suspendieron labores, ahí sí no computan plazos, y creo que ese es un tema relevante para efectos de temas de seguridad social. Y pues, en obvio del tiempo, yo dejo hasta aquí en este momento la charla para pasar con David Cuellar, y si más adelante tienen preguntas, pues las iremos respondiendo vía correo. Muchas gracias, Pili. Bueno, a mí no me resta más que agradecer a todos la participación en este foro. Mis socios y un servidor nos reiteramos a sus órdenes para profundizar en los temas comentados el día de hoy. En PwC siempre buscamos estar cerca de ustedes para atender los retos propios de esta contingencia y mantenerlos informados de manera oportuna. Vamos a seguir con información en nuestras redes mediante flash técnicos e informativos y también mediante otros Webex que les invitaremos a participar, básicamente uno cada semana. Una vez más, muchas gracias.